para todas. Gracias por venir a celebrar esta fiesta de la palabra, este reencuentro de la idea en esta expresión de la gratitud. Hoy, en 18 años, es un momento muy especial para nosotros porque se conjugan varias cosas. El día de la primavera, el inicio de un desafío nuevo en términos de compromisos y, ¿por qué no?, reafirmación de estos 18 años de trabajo duro que hemos tenido para construir lo que John Dewey decía: comunidad más comunicaciones igual a democracia. No se puede construir un país democrático solamente si entendemos la comunidad aislada del fenómeno de la construcción de la comunicación y a través de ella la democracia. He preparado un discurso para el día de hoy, como es habitual, que está bajo la estatuilla que será entregada hoy al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, pero he decidido hacerlo de manera improvisada porque creo que voy a llegar más de cerca al espíritu de lo que es esta celebración. Un gran intelectual español llamado Rafael Patel vino a Paraguay en 1904 y dijo una afirmación profunda. Dijo: el Paraguay es un país hermoso pero duro, donde unos pocos tienen éxito, la gran mayoría no. Y un país que heredó de España el peor de sus defectos, la envidia y la inveterada tradición de la ingratitud y de la expulsión de sus mejores hijos. Alguien dijo alguna vez con mucha razón que la gratitud es la cortesía del corazón. Y una manera en que expresamos lo que sentimos y lo que amamos es una manera cuando entregamos una distinción como la de hoy del Premio Antorcha de la Libertad al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Casi siempre los paraguayos somos muy generosos en los agravios, en los insultos, y somos muy avaros en los elogios, en las maneras de levantar el espíritu de nuestro pueblo. Yo creo que esta es una oportunidad para reencontrarnos con lo mejor de nosotros, de ese pueblo que realmente ha sobrevivido una serie de hechos que podrían haber acabado con él, pero que sin embargo se ha reivindicado en la labor cotidiana, constante, desinteresada, como la que muchos de nosotros hacemos en diferentes campos. Aquí tengo varios amigos que hacen ese tipo de tareas. Un gran promotor de la lengua guaraní, un gran promotor del cine nacional, un gran promotor de las actividades filantrópicas. Y agradezco también al embajador del Reino Unido de Gran Bretaña, Jeremy Cox, que nos honra con su presencia esta mañana. Un país que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Una de las cuestiones que me inspiró a mí a crear Radio Libre fue escuchar todas las mañanas la versión de BBC en inglés, cuando empezaba a aprender inglés hace más o menos unos 35 años. Y siempre quise hacer una radio parecida a la BBC y parecida a la National Public Radio de los Estados Unidos, una radio de servicio. En el Paraguay nos decían hace 18 años que ese tipo de radio no va a funcionar. Yo, sin embargo, creo que el Paraguay tiene la manera de dignificarse en su espíritu a través de la lengua. Alguien dijo muy bien: de la salud del cuerpo habla la lengua. Como hablamos, como decimos las cosas. Me parece fantástico cuando en Inglaterra dicen el inglés de la BBC, porque dicen que es una manera del buen hablar, de la manera correcta de pronunciar. Es toda una ambición de poder pronunciar las palabras como lo hacen ellos. O sea, cuando uno dice que somos tributarios de un montón de fuerzas que han permitido hacer lo que estamos haciendo. Y lo mejor, hemos demostrado que en el Paraguay se puede ser grato, eficiente, comprometido, responsable y del buen decir. Todavía nos queda un gran camino por construir. Tenemos un país con una juventud maravillosa, 60% con menos de 30 años. Un país que necesita recobrar ese sentido que hoy nuestros homenajeados tienen, que es el sentido del servicio y del voluntarismo. A mí me pareció siempre interesante medir la evolución de los pueblos en la cantidad de voluntarios que tienen. Los dos países con mayor cantidad de voluntarios en el mundo son primero Estados Unidos, con 130 millones de voluntarios para un país de 340 millones. El segundo país con más voluntarios en el mundo, Japón. Estados Unidos, solo la tarea voluntaria entre 14 y 18 años, ahorra al Estado norteamericano más de 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto dinero ustedes, bomberos voluntarios, ahorran a nuestro país? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuántas veces han sentido ustedes que en esas guardias nocturnas prolongadas y largas, ustedes sienten que realmente tienen el respaldo de la comunidad, de la sociedad, a la que siempre ella recurre con ustedes? ¿Cuántas veces salvaron vidas de personas que estaban a punto de morir porque ustedes llegaron primero y tuvieron la mano solícita
la tarea arriesgada, la entrega comprometida. Ustedes son parte de lo mejor del Paraguay. Nosotros en esta oportunidad solo les decimos y les pellizcamos un poquito para decirles que también nosotros los paraguayos somos gratos para con ustedes. Aquí en este auditorio se encuentra un chico que estuvo a punto de perder la vida en el Ucuy, un 27 de noviembre del año 2011. En ese momento las posibilidades de vida de él eran absolutamente limitadas y cuando entró al quirófano del Sanatorio Migones solo tenía 2% de salvarse. Si no hubiera habido un cuerpo de bomberos que lo hubiera sacado, no hubiera estado hoy con nosotros. Y lo más importante de todos, y lo más grande para mí, por eso es un agradecimiento a Dios, es que ese chico es mi hijo, Santiago. Gracias, Santiago, por estar con nosotros, pero mucho más gracias a esos bomberos que no sabemos su nombre, que en el Ucuy te sacaron en medio de ese automóvil que prácticamente quedó destrozado en esa oportunidad. Se transformó aquel momento de tristeza en este momento de felicidad y de gratitud también a ustedes. Nosotros los paraguayos, decía, somos un tanto avaros para decir lo bueno que estamos haciendo. Yo suelo decir que en el Paraguay se tolera el éxito solo si se está seguro que quien lo tiene o padece de cáncer. Tenemos que acostumbrarnos a decir a la gente y a los paraguayos de bien que lo están haciendo de manera correcta y debemos apoyar esa tarea. Me decía el encargado principal de este cuerpo de bomberos voluntarios que el apoyo económico del Estado paraguayo no llega al 25% y que están en puerta de una gran colecta nacional el próximo 4 de octubre, fecha de aniversario de fundación de este cuerpo de bomberos. Eso significa que el 75% de los recursos deben provenir de estos fundraising, de estas oportunidades de juntar fondos de la sociedad en su conjunto, y hoy es también una oportunidad para decirles de que realmente esa es una tarea importante. Este premio se otorga generalmente a personas. El último ganador de esta distinción se encuentra aquí, el señor Daniel Vargas Telles, el ciudadano que se animó a preguntarle al Estado quiénes eran los funcionarios, cuánto ganaban y qué hacían en su nombre. Daniel hizo una larga travesía, enfrentó a la justicia, lo hemos defendido ante ella y no solamente hemos ganado su pleito, sino hemos creado la Ley de Acceso a la Información Pública que está en vigencia en la República del Paraguay desde el viernes pasado. Así que, porque los pueblos se hacen así. Los pueblos se hacen sobre los gestos y las actitudes de las personas. Yo hubiera sido de Martin Luther King sin Rosa Parks. Él era un pastor bautista que no tenía un sentido de su vida hasta que esta mujer costurera desafió las leyes de la segregación racial para disparar una transformación enorme en ese país que culminó en la Declaración de los Derechos Civiles en 1964. Hasta esa fecha en los Estados Unidos había baños para negros y baños para blancos, autobuses para blancos, autobuses para negros, universidades que no permitían el ingreso de la gente de color. Eso cambió porque una activista, una mujer llamada Rosa Parks, cuasi analfabeta, decidió demostrar que eso era injusto. O sea, los países se hacen sobre ese tipo de testimonios, sobre ese tipo de valores. Por eso, en la mañana de hoy, quiero hacerles entrega de esta distinción, que es una joya, porque es una obra de un gran escultor paraguayo, el poeta del hierro, Hugo Pistilli, que dijo una vez con mucha razón: Benjamín, no voy a hacer una escultura donde la antorcha sea solo una mano sosteniendo la llama, voy a hacer con dos manos, porque la libertad es una experiencia compartida. ¿Cuántas veces los paraguayos hemos vivido sometidos a dictaduras largas y autoritarias que terminaron con lo mejor de nosotros? Ahora que vivimos en libertad, saquemos lo mejor de nosotros, pero con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Estamos hablando hoy también de un redescubrimiento de la idea del amor. Hay un libro fantástico de Adam Cajam que se llama El Poder y el Amor. Es el mayor consultor en el mundo en materia política y la mano derecha del señor Mandela en Sudáfrica, en el proceso de construcción de un nuevo país. Me dijo, ¿por qué hablaste del amor, Adam? Y me dijo, porque el amor es la fuerza transformadora de todos. Esa es la gran ventaja que tenemos los cristianos. El hecho de que nuestra principal figura de referencia es una persona que contiene el amor en su máxima expresión. Y me dijo una vez en el despacho del señor Nelson Mandela, se reunió con su grupo de ministros
y le preguntó qué había que hacer con los blancos que ocuparon mucho tiempo el poder. Uno de sus ministros le dijo, fusilémoslo. Otro dijo, colguémoslo. Otro dijo, mandémosle a prisión por toda la vida. Hasta que Mandela, después de escuchar las sugerencias, dijo, no, haremos todo lo opuesto a eso. Y yo tengo autoridad para eso. He pasado 26 años en la isla de Robben y puedo hablar con absoluta certeza que la mejor manera de derrotar el odio y lo que va a significar el resentimiento a lo largo de los tiempos es amando. Así que lo vamos a perdonar y vamos a ser parte de la construcción de una nueva Sudáfrica. La cuestión más interesante es que el amor es también servicio. Una de las maneras de la manifestación del amor es el servicio, o sea, el que sirve perfecciona, realiza el amor. O sea, no es suficiente con decir yo amo a alguien. El amor en realidad tiene una fuerza transformadora enorme en el servicio porque es allí donde se nutre. Una mujer llamada Hannah Arendt hablaba sobre eso, esta gran filósofa alemana perseguida por los nazis, cuando dijo hay que reconstruir la alteridad. Significa ponernos en la condición del otro, ser el otro, vivir como el otro. Me pareció fantástico que Marina Silva, la candidata a presidenta del Brasil, una mujer que aprendió a leer y escribir a los 15 años, en las últimas elecciones tomara la bandera de Hannah Arendt y reivindicara el amor como fuerza política. La misma que movió a Martin Luther King, la misma que le movió a Nelson Mandela, la misma que necesitamos los paraguayos. Necesitamos amarnos más, que significa servir más. Y ustedes, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, son una expresión del amor y una fuerza en el servicio. Muéstrennos siempre ese camino. Ayúdennos a entender a este país generoso, joven, con muchísimas esperanzas y con muchísimo optimismo, a saber entender de que existe un Paraguay que no está dividido por partidos, que no está dividido por cuestiones de carácter social ni religioso, sino que está unido en la capacidad de hacer un país que nos merezcamos. Este país que tiene 2 millones de personas en situación de hambre no puede continuar de esta manera. No podemos continuar viviendo en un país inequitativo donde el Estado solo les da el 25% para que ustedes sobrevivan. Un país que invierte $1.000 millones en educación y que tenemos chicos de 6º grado que no saben leer ni escribir aquí muy cerca de este lugar de Radio Libre. Si nosotros queremos terminar con las desigualdades, si queremos construir un país, debemos volver a recobrar el sentido del amor en el servicio. Por eso esta mañana quisiera entregar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay la más preciada distinción que se otorga en el Paraguay a los forjadores de la libertad. ¿Y qué palabra transformadora, libertad? ¿Cuánto tiempo no nos hemos dado cuenta de su importancia hasta que la perdimos? No esperemos en el Paraguay que tengamos la ausencia de libertad para ayudarla. Busquemos en la libertad ser mejores paraguayos y entregados a la causa de hacer del Paraguay no solo nuestro mejor destino, sino nuestro mejor sueño. Muchas gracias y felicidades.